platicar sobre un nuevo libro que se acaba de publicar de Eulalia Guzmán, un libro que se publicó por primera vez en 1941, Lo que vi y oí en la Alemania nazi. Y este libro pues antecede a todas estas cosas que acabamos de observar. Nos acaban de platicar Javier y Julio, y es muy interesante cómo va contrastando Eulalia Guzmán lo que hace Hitler con lo que hizo Cortés. Entonces va observando las dos maneras de comportarse el imperialismo, uno colonialista y otro neocolonialista. Bueno, entonces en realidad pues vamos a ver cómo muchas de las cuestiones que estamos discutiendo ahora y que pues están anudadas, están están en la nuez, ya en este trabajo de Eulalia Guzmán, hecho con una gran inteligencia. Entonces, pues en primer lugar voy a tratar de, antes de entrar directamente al libro, voy a presentarles los grandes temas que quedan anudados en el libro, ¿no? En primer lugar, esta edición crítica que Eulalia Guzmán hizo de las cartas de relación de Hernán Cortés para poner verdad en contra de todas las mentiras que dijo, y del cual nos habló Julio, y que pues es un libro, vamos a decir, erudito para especialistas. Ven una página, a veces es un renglón, 2 renglones, y hay una notita y abajo vienen 20 notas, 5 notas, fuentes que sustentan posiciones divergentes, a veces opuestas a lo que viene diciendo Cortés para refutar las mentiras. Pero Eulalia Guzmán en 1962, 61, 62 dio una serie de conferencias para público abierto en donde hizo un resumen en positivo, vamos a decir, no refutando punto por punto a Cortés, pero sino, bueno, a ver, de todo lo que ya refutamos, la verdad sobre qué sucedió, qué podríamos decir. Y este es este libro que se publicó, que se llama Una visión crítica de la conquista de México Tenochtitlan. Pues son la transcripción de las conferencias de Eulalia Guzmán, que les recomiendo mucho. Bueno, luego tenemos el tema de la polémica científica en torno a si los restos encontrados en Iztaccíhuatl son de Cuauhtémoc o no. Y este libro mío de 2023, Cuauhtémoc negado, pues se advierte que se está negando a Cuauhtémoc, se advierte a toda la opinión pública mexicana, se está negando a Cuauhtémoc. A veces se dice que se lo engrandece, pero en realidad el INAH se viene dedicando hace décadas a estar negando sistemáticamente a Cuauhtémoc. Total que, a propósito de la polémica científica de la autenticidad de estos restos, pues yo me encontré analizando pruebas y argumentos de Eulalia Guzmán y pruebas y argumentos de las 3 comisiones que intentaron negar la autenticidad. Me encuentro con una sorpresa porque lo que me voy enterando en algunas de las intervenciones de las comisiones o por la prensa de entonces es que Eulalia Guzmán era nacionalista y entonces trataba de inventar cosas a favor de Cuauhtémoc, pero que no eran ciertas. Más o menos esta es una narrativa que es la que viene manejando el INAH hasta la fecha y el Matos Moctezuma en cada vez que se presenta. Bueno, entonces me topo con la sorpresa de que en realidad Eulalia Guzmán y el equipo de científicos que la auxiliaron
presentan pruebas científicas perfectamente bien sustentadas. Pero no solo, presentan argumentos que levantan sobre esas pruebas que toda la prueba, todo el argumento es coherente. Y digo, bueno, pues no hay esa tal señora nacionalista, fundamentalista que empieza a torcer las cosas. Pero al contrario, empiezo a ver los trabajos que deberían ser científicos o que se reputan de ser científicos de las tres comisiones, y noto que las pruebas son parciales. Sí son pruebas científicas, siempre parciales, pero los argumentos van más allá de las pruebas, no son consistentes con las pruebas. Y lo que es peor, los argumentos presentan contradicciones continuamente. Bueno, eso no debe suceder, hombre. Es como si en un juicio legal el testigo se cuatrapea, se acabó el testigo. Bueno, pues eso es lo que nos encontramos. Ese es el balance que hace Cuauhtémoc Negar. Está perfectamente probado científicamente, de manera suficiente e incluso sobreabundante. ¿Por qué sobreabundante? Pues porque fueron tres comisiones que fueron negando, y Eulalia Guzmán tuvo que reunir pruebas adicionales. Ya había probado científicamente que esos eran los restos de Cuauhtémoc, pero ahora vienen pruebas sobreabundantes sobre el mismo asunto. Bueno, y para hablar de Cuauhtémoc, este personaje que no solamente son negados sus restos, sino que desde el propio momento del triunfo de Cortés empieza a ser desvirtuada su imagen, su presencia, su historia, sus padres, quién era. Entonces es muy importante, como nos hizo ver Javier, reconstruir en qué consistió realmente la gesta de Cuauhtémoc, cómo fue el asesinato, cómo fue su traslado de los restos a Aztizcatlipopan, etc. Entonces, de ese tema, yo escribí otro libro que se llama La esencia histórica de Cuauhtémoc, que es este. Bueno, ahora, durante este año, pues ha sido un año de ataques de Donald Trump a todo el mundo, pero muy especialmente a Venezuela y a México nos ha tocado, ¿verdad? Entonces, pues había que defender la soberanía, y defender la soberanía tenemos que hacerla bueno, si a Trump se le olvida, a veces es olvidadizo, a veces cambia de opinión. No, pero si va de menos a más, le va a seguir subiendo, como lo hemos visto. Entonces es muy importante que la raíz de la soberanía nacional sea fortalecida. Y la soberanía de la soberanía nacional es la identidad nacional. ¿En qué consiste la identidad nacional de los mexicanos? Pues no es ni racial, ni tampoco es una identidad nacional cultural. No es ni tampoco una cultura o una mezcla de razas. Eso forma parte de las premisas de nuestra identidad nacional. Pero la identidad nacional precisa de los mexicanos se forma a lo largo de su historia. Es lo que los mexicanos durante 500 años hemos estado haciendo. Hemos estado intentando defendernos de la invasión española, de la invasión norteamericana, de la invasión francesa, intentando quitarnos el yugo, de llevar a cabo una revolución de independencia y así seguir. Estas luchas para crear una nación soberana es lo que identifica a todos los mexicanos, que es pluriétnica nuestra nación, y no solamente de etnias originarias, sino de etnias que vienen de Europa y viven aquí, se mezclan, hay un mestizaje profuso y una gran cantidad de culturas de las cuales uno puede elegir. Entonces, lo decisivo en nuestra identidad nacional es esta identidad de ser soberanos. Es el cálculo político correcto
en contra del invasor, no asociarse con él, nunca plegarse, nunca servirle, no ser vendepatrias y continuamente luchar resistentemente con las armas o sin ellas, como lo hizo precisamente Cuauhtémoc. Este cálculo político correcto lo hizo por vez primera hace 500 años Cuauhtémoc en contra del invasor. Otros pueblos hicieron otros cálculos políticos, no es que hubieran traicionado a algunos de ellos, sino simplemente la situación es muy complicada cuando llegan un nuevo factor armado, potente, hace manipulaciones, lleva a cabo amenazas de muerte a distintos pueblos. Pues esos pueblos dicen, no, pues vamos a aliarnos con este y nos enfrentamos a los mexicas, nos enfrentamos a la Triple Alianza. Hacen cálculos políticos incorrectos y se alían con el invasor, creyendo que así podrán tener un mejor destino. No fue el caso. Y cuando se nos olvida este cálculo político correcto, porque de pronto la memoria se pierde en el curso de los años, cuando se nos olvida, de nueva cuenta, nuevos acontecimientos colonialistas o neocolonialistas nos hacen, en la discusión, en la política, nos hacen otra vez recuperar el cálculo político correcto y hacer memoria. El tema de Cuauhtémoc es secundariamente simbólico, es primero un tema de memoria histórica, memoria de qué hizo y por qué lo hizo y cómo nos corresponde a nosotros hacerlo de nueva cuenta en este momento. Es ahí donde hay una identidad histórica completa, no por cultura, no por raza. Hay personas que son de la raza mexica o que tienen bastante sangre mexica. Hay personas que tienen una cultura, han recuperado su cultura, pero los demás no. Los demás mexicanos no tienen siempre esas condiciones, pero sí, todos nosotros nos unificamos, nos identificamos en este cálculo político correcto en contra del invasor. Y es quien, no solamente en México, sino en el mundo entero, quien hizo este cálculo político correcto por vez primera al servicio de toda la humanidad. Bueno, de esto se está percatando Eulalia Guzmán en los momentos de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia. Esto es lo que ella ve y oye en la Alemania nazi. Bueno, se trata de un libro, no es cronológico, es un libro de historia muy peculiar, un libro temático y pues cronológico de manera laxa, un libro de historia coyuntural, vamos a decir 3 años, 3 años vistos intensamente con una observación preliminar de los últimos 15 años desde la República de Weimar, con la cual compara Eulalia Guzmán lo que está pasando en la Alemania nazi, la Alemania democrática y la Alemania hitleriana. Contrasta. Y a partir de allí hace el análisis no solo coyuntural y saca conclusiones a largo plazo o de larga duración. La guerra imperialista nazi, fascista, o sea, nazi alemana y fascista italiana, como terreno de reflexión para la crítica del imperialismo y del colonialismo. Esto es lo que está haciendo Eulalia Guzmán en este libro. Eulalia Guzmán afila su espada
al momento de estar observando lo que sucede en Alemania y en Italia y en Inglaterra, preparándose ya para enfrentar en la guerra a Hitler, vamos a decir que estas son las tres grandes partes del libro. Son 30 ensayos y una buena parte son dedicados a la Alemania nazi, una menor cantidad a la Italia fascista de Mussolini y 2 o 3 ensayos últimos para observar cómo se está preparando Inglaterra para intervenir en la guerra, y termina con un epílogo. Bueno, entonces, Eulalia Guzmán afila su espada en estos eventos históricos, en estos 3 grandes escenarios, para criticar a Hernán Cortés. Crítica de la invasión de Anáhuac. Eulalia Guzmán se nos muestra como una pensadora soberanista, antiimperialista, antinazi, antifascista, antiestalinista. Muy importante, el hecho decisivo que prepara el arranque de la Segunda Guerra Mundial es la alianza entre Stalin y Hitler, el pacto Ribbentrop-Molotov, ¿no? Después de lograr este pacto, Hitler se decide a invadir Polonia. Ahí comienza entonces la Segunda Guerra Mundial. Así que Eulalia Guzmán se nos muestra soberanista, antiimperialista, antinazi, antifascista, antiestalinista y democrática, radical. Muy bien. Entonces, lo que Eulalia Guzmán vio y oyó se nos presenta, por un lado, como un estudio empírico. Efectivamente, ¿con quién platicó Eulalia Guzmán en tal ocasión, en tal ciudad en Alemania, en Berlín, en tal ciudad en Bolonia, en Roma, con distintas personas? Y lo que fue observando en los periódicos, en el cine, cómo se comportaban las masas, etc. Es un trabajo empírico, un historiador, un testigo que va observando, que le va tomando el pulso al desarrollo histórico que en momentos de crisis ocurre con una grandísima rapidez, en un tiempo rápido, de 1935 a 1940. Y pues esto está contrastado, todo esto que ella oye y ve, esta testificación empírica de una realidad histórica particular, queda contrastada comparando toda esta experiencia, todos estos datos que ella va recogiendo, con lo que Hitler le confesó a Rauschning sobre su proyecto. Existe el libro, Hitler habla con Rauschning lo está entrevistando, y Hitler va diciendo sus verdades, así como Cortés dice puras mentiras. Hitler empieza a soltar la lengua. Entonces es un contraste muy interesante el que va viendo Eulalia Guzmán entre un gran mentiroso que encubre, se ensalza. Hitler también se ensalza, pero es cínico a lo Trump, y empieza a decir cosas. Entonces dicen, mira, esta es la clave de esta mentira, esta es la clave de esta otra mentira, van para allá, estas mentiras apuntan a esta otra cosa. Es muy importante entonces esta experiencia que hace Eulalia Guzmán, y el libro, no solamente la experiencia, es fundamental para el libro de crítica a Hernán Cortés, sino también el libro del que se sirve Eulalia Guzmán
en cada uno de sus capítulos, en cada uno de sus ensayos, de estos 30 ensayos, además de presentar el trabajo empírico que hizo, la testificación que hizo, las discusiones que llevó a cabo, pues luego viene la comprobación y el contraste con lo que realmente está diciendo Hitler en su entrevista con Rauschning. Y aquí entonces Eulalia Guzmán ya no solamente lleva a cabo un análisis de la realidad histórica en curso particular, sino observa la teoría que tiene Hitler sobre la realidad en curso. Y observa entonces, ella puede establecer lineamientos generales de todo el proyecto nazi, de hacia dónde se puede dirigir la guerra. La verdad descubierta contra la mentira, ¿verdad? Es lo que logra Eulalia Guzmán en la primera parte, en este primer procedimiento empírico de lo que ve y lo que oye. Pero en esta otra parte de generalizaciones, de observar las ideas generales que Hitler quiere plasmar, quiere objetivar, y va cumpliendo en el curso de estos dos años o 3 años en que Eulalia Guzmán va oyendo y va viendo, pues tiene la verdad revelada y contra toda la hipocresía que también en la época está creciendo. Bueno, entonces tenemos una obra histórica coyuntural y el libro en el que se está continuamente apoyando para contrastar sus investigaciones empíricas. Son fuentes ambas dimensiones, la experiencia coyuntural y el libro de Hitler, son fuentes de crítica de Eulalia Guzmán a las relaciones de Hernán Cortés a Carlos V. Bueno, el libro tiene alrededor de unas 10 ocasiones. Hay referencias explícitas de los temas fascistas, guerreros y nazis directamente a Cortés, a la invasión española. Pero en realidad todo el libro pues tendrá 100 o 200 referencias implícitas a este tema. Es el momento en que Eulalia Guzmán, como vimos en la cronología que nos mostró Julio, es el momento en que Eulalia Guzmán, después de tener preparado el texto, de preparar el microfilm de las cartas de relación, prepara la edición crítica, y luego de 40 a 47 se va a ocupar de llevar a cabo la discusión. Bueno, entonces estamos en el momento en que Eulalia Guzmán tiene muy frescas las cartas de relación de Cortés, todas las mentiras que tiene que criticar, y ha comenzado a criticarlas, pero inmediatamente tiene la realidad en curso, la realidad histórica en curso en Alemania, en Francia, en Italia y en Inglaterra. Entonces, pues por eso está lleno de referencias implícitas, no solamente las 10 más o menos, que son explícitas al tema de Hernán Cortés y la invasión española a México, a Anáhuac. Bueno, aquí tenemos un ensayo, el ensayo 17, que es una cita: todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio. Bueno, aquí tenemos la primera referencia explícita de Eulalia Guzmán al tema cortesiano, al tema de la invasión española, y yo les quería comentar en detalle este único ensayo, pero a lo mejor ya me extendí demasiado. Pues, ¿qué dice? ¿Qué dice usted? Un poquito.
Este libro, de lo que leí, lo que vi y oí en la Alemania nazi, se acaba de publicar por parte del INERM, está en línea, lo pueden ustedes bajar gratuitamente. Yo simplemente lo que hice fue pues imprimirlo para poder leerlo en papel, ¿no? Bueno, entonces Eulalia Guzmán comienza su ensayo ubicándonos en una de las ciudades italianas en las que estuvo, ¿verdad? Nos va a presentar la situación, va a platicar con una persona, él era fascista, dice, en los países totalitarios, etcétera, hay una intensa propaganda, las personas no pueden estar cerrada la comunicación con otros países, entonces no pueden contrastar sus ideas y lo que se dice con otras posiciones, y así es como se va formando una opinión endurecida. Me salto aquí cosas muy importantes de cómo hace el trabajo Eulalia Guzmán, cómo está haciendo su análisis psicosocial e ideológico de la coyuntura. En otro momento podrá platicar. Y pasa entonces a un diálogo, justamente con esta persona que era fascista. Eulalia Guzmán dialoga. Dice: con el señor a que me refiero, casi nunca estaba de acuerdo en las cosas que discutíamos. Particularmente me impresionó una de sus afirmaciones favoritas. Me decía: todo pueblo, en italiano, todo pueblo que se respeta y que estima en algo su dignidad debe fundar un imperio. Era eso precisamente lo que en diversas formas había leído yo en la prensa desde que llegué a Italia, como parte de la ideología fascista, con lo cual se pretendían justificar los asaltos contra Abisinia y Albania, los asaltos italianos contra Abisinia y Albania, y el propósito de anexarse más territorios. Así pues, ya tenemos la situación y comienza el diálogo. Eulalia Guzmán acaba de describirnos la coyuntura histórica. Yo le decía a esta persona que aquella idea de que todo pueblo que se respeta y que se estima en algo su dignidad, debe fundar un imperio, me parecía falsa y contradictoria. Vamos a ver cómo va a desglosar Eulalia Guzmán su argumento. Me parecía falso que se considerara más digno y respetable a un pueblo porque a mayor número de otros hubiera sojuzgado, e indigno y nada respetable a aquel pueblo que tuviera como norma de convivencia mantener relaciones pacíficas y respetuosas con los demás. Que esa falsedad se hacía más evidente si se aplicaba al caso a individuos. El mayor ladrón sería el más digno y respetable, teniendo en cuenta lo cual el que quisiera respetarse más y hacerse más digno se apresuraría a buscar los medios de despojar a los otros de lo suyo, como Trump, y se abalanzaría sobre ellos
si quería cumplir con su deber para consigo mismo. Esta es la argumentación de Eulalia Guzmán de por qué le parece falso el argumento del fascista. Es muy interesante esta manera de presentar Eulalia Guzmán su argumento. Evidentemente nos muestra una inversión de realidad, de valores, ¿verdad? Una inversión axiológica, una ética puesta de cabeza, pero que el fascista la tiene por recta. Un pueblo que se sienta digno tiene que imponerse, ¿verdad? Y Eulalia Guzmán le dice, no, oye, pero no, la ética, las gentes, los seres humanos, estamos hechos de otra materia distinta. Como si fuera un diálogo de Claudia Sheinbaum con el soquete del tronco. Exactamente, sí, lo mismo. Bueno, solamente que esto tiene una historia. Mandeville, desde 1600 y cachito, reflexiona sobre cómo se ha ido modificando la modernidad europea, especialmente en Inglaterra. Y entonces, en su fábula de las abejas, nos muestra cómo hay una serie de vicios que están siendo ocultados y que están siendo enaltecidos, y una serie de virtudes que están siendo pisoteadas. Un mundo al revés, al contrario del mundo cristiano propuesto por siglos por la Iglesia. De pronto la sociedad burguesa está emergiendo y presenta un mundo invertido. Esto es lo que Eulalia Guzmán le está enfrentando a este fascista italiano, ¿verdad? Esta noción de cómo la civilización euroasiática, especialmente en su vertiente europea, en este último tramo, ha invertido todas las posiciones éticas que en un momento esta misma civilización sostuvo y que son las correctas. Con estos ejemplos sencillos, oye, pero en el caso de un individuo esto sería todavía peor que si lo vemos sería más patente si los vemos en un pueblo. Bueno, entonces aquí se muestra esta falsedad, pero también se muestra la incoherencia del planteamiento del fascista. Y pasa Eulalia Guzmán, en segundo lugar, dice ella, sigue argumentándole al fascista: si todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio. Ahora se va a encargar ella no solamente de mostrar que es falsa la posición que sostiene el fascista, sino que es contradictorio, que implica contradicciones entre imperios y contradicciones en la convivencia. En segundo lugar, si todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio, y si juzgamos bueno y debido que todo pueblo se respete, entonces debemos admitir que es bueno y loable que cada pueblo cumpla con ese deber. Pero si cada pueblo quiere fundar un imperio, ¿con qué otros pueblos lo fundará? Es una posición entonces contradictoria. Porque una vez que hemos aceptado algo como bueno, lo ideal sería que en el mundo todos cumplieran con ello. La discusión que está llevando a cabo Eulalia Guzmán, en tono pues semicoloquial con este fascista, en realidad es una discusión filosófica puntual que ella va tratando de acomodar en la plática cotidiana que tiene con este hombre después de que oyó lo que le está diciendo, ¿verdad? Pero si cada pueblo quiere fundar un imperio, ¿con qué otros pueblos lo fundarán? Porque una vez que hemos aceptado algo como bueno, lo ideal sería que en el mundo todos cumplieran con ello. Pero es el caso que para fundar un imperio es forzoso que haya pueblos a quienes se domine, a quienes se les arrebate el derecho de hacerse dignos y respetables, y aún de mantenerse libres.
Y si esos pueblos se defienden, según la teoría de que todo pueblo que se respeta debe fundar un imperio, deberemos aceptar que no solo hacen bien en defenderse, sino que cumplen con un deber al atacar y dominar a sus agresores, para así, a su vez, fundar un imperio. Reconocido este derecho, que deriva del deber que dice la teoría aludida, el mundo se vuelve un absurdo, una guerra a muerte en nombre de deberes incompatibles, a menos que confesemos que cuando decimos todo pueblo que se respeta, etc., nos refiramos precisamente a nosotros, los agresores, y no a los demás, lo cual es un modo extraño de pensar, etc. Bueno, creo que bueno, para que ustedes tomen cómo está escrito el libro, coloquialmente, con eventos históricos que estaban sucediendo, evaluándolos, y luego reflexiones muy profundas en las discusiones que Eulalia Guzmán tiene con personas como este fascista o otras que están en contra, alemanas o alemanes que están en contra del nazismo, etcétera, etcétera. Entonces, para que ustedes se interesen por el tema de nuestro México, de nuestra soberanía, por el tema de nuestra identidad, por Cuauhtémoc, por la ciencia que está siendo pisoteada en México, por no solamente a nivel de la antropología y la historia, sino otros muchos niveles, por cuenta de la injerencia norteamericana.